En esta noche vamos a estudiar sobre el tema de los sellos. Entonces, vamos a poner mucha atención. Quizá puedan también eh, copiar algunos versículos, es decir, no todo el versículo, pero sí el capítulo y el versículo que aquí vamos a estudiar. En la Biblia encontramos que la gente que cree en Dios están sellados. Y la gente que no cree en Dios también están sellados, pero no con el sello de Dios, sino con el sello del diablo. Entonces, hermanos, vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es esta palabra de sellados? Fuiste sellados. En la vez anterior habíamos visto sobre los nombres que están inscritos en los cielos y los nombres que no están inscritos y los nombres que podían ser borrados. Y en fin, ahora hermanos, veamos sobre este asunto, sobre este tema muy importante. En él también ustedes, dice el apóstol Pablo, hablando a la gente, en este caso, a la iglesia que estaba en Éfeso. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Primeramente, hermanos, ¿qué quiere decir sellos? O sello, o sellado. Porque cuando le ponen el centro a un documento, quiere decir que está recibido, que está legalizado, que está confirmado, que está legalizado. ¿Ya? Muy bien, entonces el sello en los documentos indica la legalización, la autorización, que es, en este caso, si alguien compra alguna propiedad, hace un documento, y en ese documento finalmente ponen la firma y ponen el sello, ¿no es cierto? Y lo mismo en cualquier otro documento. Por ejemplo, en la partida de nacimientos, en la partida de matrimonio, en la partida de difusión y un montón de documentos lleva un sello. Sin ese sello no es válido. Entonces aquí, hablando espiritualmente, cada creyente tiene un sello de Dios. ¿Cuándo fue sellado? En el día que habíamos creído, solamente creído o obedecido. Ya. En Efesios 1:14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Los documentos que nosotros firmamos o sellamos o recibimos, eso es una garantía de que es propiedad nuestra o propiedad del que compró. Lo mismo, hermanos, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria.
para alabanza de su gloria. No es cualquier cosa tener el sello de Dios. Es para alabanza, es para la honra, es para glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hemos leído según lo que estamos viendo? ¿En qué pasaje hemos leído? A ver. Ya. En dos pasajes del mismo libro. En Efesios 1:13 y en Efesios 1:14. El sello nos ha sido dado como garantía. ¿Cuándo presentaremos ese sello, ese documento, esa señal? En el día del juicio. Si no tenemos ese sello, ¿qué va a pasar? En el Antiguo Testamento, el sello de ser amigo de Dios, el sello de ser creyente en Dios, el sello de ser fiel al Señor, era la circuncisión, hecha primeramente por Abraham, por orden de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. ¿Quiénes son los que no son circuncidados? Los judíos, los israelitas, eran circuncidados. Los que no habían sido circuncidados cuando era bebé, circuncidaban a cualquier edad. La gente que tuvo que pasar por el río Jordán para conquistar la tierra prometida, primeramente fueron circuncidados. ¿Sabían esto? ¿Han leído eso? Está en el libro de Josué. Entonces fueron circuncidados. ¿Para qué? Para mostrar que era gente de Dios. Para mostrar que eran gente sellado con el sello de Dios. A fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Es decir, Abraham fue circuncidado. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Según lo que acabamos de ver. ¿Cuándo? No, 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 no. Mientras aún era incircunciso, antes de la circuncisión, para que fuera padre de todos los que creen sin circuncidados, sin ser circuncidados. ¿Quiénes son ellos? Los que no son circuncidados. ¿Quiénes son? Los gentiles. La gente que no era israelita, la gente que no era judía. Entonces, esto ya anticipó el Señor que los gentiles también llevarían el sello de Dios. ¿Cuándo? Cuando ellos abrazaron la fe cuando vino Cristo Jesús. A fin de que la justicia de Dios también se les tome en cuenta a ellos. El sello del apostolado. A ver, nosotros tenemos el sello de ser cristiano, el sello de ser creyente, el sello de ser fiel, el sello de ser siervo de Dios. Aquí dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Varias preguntas que hace el apóstol Pablo a sus hermanos que estaban haciendo problemas. En 1 Corintios capítulo 9, verso 2. Si para otros no soy apóstol,
Si para algunos no era apóstol, por lo menos para ustedes sí lo son. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo era el sello del apostolado? ¿Cómo la gente, la iglesia era el sello del apostolado del Señor, del apóstol Pablo? ¿Pero cómo? Cuando dice ustedes, sí son. Para ustedes sí lo son. ¿Cómo? Él había predicado el evangelio. Él había fundado la iglesia de Corinto. Aunque muchos decían, no es apóstol. Pero el apóstol dijo, ustedes son el sello de mi apostolado, o sea, la obra. Ustedes están aquí porque yo les prediqué. Ustedes están reuniéndose como iglesia, porque yo les prediqué el evangelio. Eso está diciendo. Ustedes, sí, si para otros no soy apóstol, por ejemplo, algunos judíos, o sea, los judíos incrédulos, los gentiles incrédulos, no reconocían que el apóstol Pablo era apóstol. Por ejemplo, cuando se acercó a Tenágoras de Corintios mismo, ¿no? Allá en Grecia, se les reconocieron como un charlatán más, no como un siervo, no como un apóstol del Señor Jesucristo. Pero cuando muchos de ellos creyeron, entonces eso era la señal de que Pablo tenía el apostolado del Señor, de que Pablo sí era siervo del Señor, de que Pablo sí predicó la verdad. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir esto? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, si no podemos decir, entonces hagamos lo que el apóstol Pablo hizo. Ahora en 1 Corintios 9:3, mi defensa contra los que me examinan es esta, es esta. El sello del Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 6, verso 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con un anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Ya ¿Qué he hecho está el... diciendo? Sí, me siguen entrando. Aquí se abre. Está diciendo que a Daniel le metieron en la fosa de los leones. ¿Y qué pusieron? Por ejemplo, aquí en los autobuses interprovinciales ponen una cinta, ¿no? Un sello, para que no se paren cerquita del terminal, sino lejos. Y así mismo, mis hermanos, cuando Daniel, el profeta Daniel, fue echado al foso de los leones para que nadie abra, para que nadie eh, salve a Daniel, le pusieron sello. ¿Y con qué le sellaron?
En Esther capítulo 8, verso 10, Mardoqueo escribió en nombre del rey, en nombre del rey Asuero, y sellaron las cartas con el anillo del rey. Con el anillo del rey. Y se enviaron por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. Ahí tienen, hermanos. En ese tiempo, los documentos firmados, los documentos sellados no eran un papel como hoy tenemos. Hoy manejamos un papelito así o el doble de esto. Y ahí va la firma. A veces meten en un sobre y lo duerlan y le pegan con algo. Aparte de eso, ponen el sello de alguna institución. Y así llega seguro al destinatario. En ese entonces no tenían un papelito así, sino pergaminos. Tenían escritos sobre papiros, pero eso le enrollaban. Y para que nadie abran, tuvieron que poner el sello del rey. En Daniel capítulo 6, verso 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudieran cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Disculpen, he puesto 2 veces. Para que nada sea alterado. Así fue asegurada las puertas, así fue asegurada la tumba de Jesús, así fueron aseguradas muchos documentos en el Antiguo Testamento. Ahora veamos los sellados en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 4 al 8. Oí el número de los que fueron sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neptalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. Y de la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. ¿Sellados para qué? ¿Señalados como gente impía, como gente incrédula? No, sino como gente creyente, como gente obediente. De cada tribu, 12,000 sellados. 12 por 12,000, ¿cuánto da? 144,000. Estos sellados del Antiguo Testamento, o sea, las 12 tribus de Israel, representa a todos los salvados del Antiguo Testamento. No son solamente 144,000, sino que abarca a todos los que fueron redimidos por el Señor. Abarca aquí a la totalidad de los salvados del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos, de cada tribu eran sellados. En cada tribu sí hubo fieles. En cada tribu sí hubo creyentes. En cada tribu sí hicieron el esfuerzo de ser agradables ante los ojos del Señor
Y por eso fueron tomados en cuenta y sellados para que nada fuera alterada en su vida espiritual. Sellos en Apocalipsis. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir 7 sellos? Siete sellos, o sea, el número 7, según los entendidos, pues dice que es lo completo. Indica lo completo, lo perfecto, lo suficiente. En la mano derecha, ¿de quién? El que estaba sentado en el trono. Vi un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué estaba escrito? La revelación de Dios. Pero como estaba sellado, nadie pudo leerlo. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién era digno? ¿Algún ángel? ¿Algún apóstol? ¿Algún sacerdote, sumo sacerdote? ¿O algún sabio, algún poderoso? Pues ninguno. Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Mientras no estaba abierto el libro no podía ser revelado. Pero cuando se abrieron los libros, entonces la revelación del Señor dada a la iglesia estaba tan clara. El Señor conoce al que tiene su sello. Según Timoteo 2:10, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. ¿Qué sello? El Señor conoce a los que son suyos. Ese es el sello de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. Están sellados con el sello de Dios. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 20 dice que no dará por inocente a quien tome el nombre de Dios en vano. Y aquí más o menos lo mismo quiere decir, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué cosas nomás constituye la iniquidad? O sea, ¿qué nomás es pecado? ¿Qué cosas nomás es ofensivo para Dios? ¿Qué cosas nos hacen indignos de tomar el nombre del Señor? La incredulidad, la dureza del corazón, la vergüenza de decir que soy cristiano, la vergüenza de decir que soy miembro de la iglesia de Cristo, la vergüenza de predicar el evangelio, y en fin, eso hace indigno al hombre y a la mujer, es decir, a cualquier creyente. Por eso dice el Señor que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione o menciona el nombre del Señor. Muchas personas dicen, papito Dios, Dios mío, Diosito lindo. ¿Qué más dicen la gente?
Dios mío. Pero dicen a la ligera, no con respeto. Y aquí el Señor está mencionando que debe ser tomado con mucho respeto para honrar y glorificar a Él. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Le conocerá a usted, hermanos, hermanas? ¿Cómo le conoce? ¿Como una persona fiel? ¿Como una persona eh, que no teme a nada humano? Bueno, si hay temor, si hay vergüenza, si hay alguna cosa, si hay dureza de corazón, que se aparte de ellos. Entonces se podrá mencionar el nombre del Señor sin ningún temor, para honra y gloria de Él. En Apocalipsis capítulo 5, verso 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién es este león de la tribu de Judá? ¿Quién será? Por supuesto, Jesús. Por ahí en el campo veo y oigo que hay una iglesia que se llama León de Judá. Y así se ve, nombres de iglesias, nombres de algún grupo religioso. León de Judá, de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro de sus 7 sellos. ¿Para qué fue abierto? ¿Por qué tuvo que ser abierto esos libros? Que estaba sellado con 7 sellos. El verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este es el león de la tribu de Judá. Esta es la raíz de David, que venció todo obstáculo, que venció al mismísimo Satanás y a la muerte. Venció a todos sus enemigos. Antes del nacimiento ya estaba siendo perseguido. Después del nacimiento, recordemos que Herodes quiso eliminar al Señor Jesús. ¿Pudo? No pudo. Cuando le clavaron en la cruz, quisieron eliminar al Señor Jesucristo. Pero el cántico es, digno eres de tomar libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, o sea, del mundo entero. El Antiguo Testamento no tuvo ese alcance, solo fue para un pueblo, para el pueblo de Israel, pero el Evangelio del Señor ha alcanzado a toda tribu, a toda lengua, a pueblo y nación que existe sobre la tierra. Apocalipsis 6:1. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Bueno, aunque
La Biblia dice, después de la caída de Adán y Eva, que todavía mantenían la imagen de Dios, que todavía seguía siendo semejante a Dios, al Creador. Ahí tenemos en Génesis capítulo 26, verso 27, antes de la caída, por supuesto. Pero los teólogos, la gente que dice que interpreta bien, dice que en la caída fue borrada la imagen de Dios. Así dice Martín Lutero, por ejemplo. Creía que la imagen de Dios era una justicia original que se perdió completamente, dice Martín Lutero. Él entonces proclamó: siento temor que desde la pérdida de esta imagen a través del pecado no podamos entenderla en ninguna extensión. Eso dijo, eso enseñó Martín Lutero. Juan Calvino, ¿qué dijo? Dice que destruyó la imagen de Dios con el pecado. Y que la injusticia finalmente la desfiguró. Recientemente en su libro de 1975, El nombre en Adán y en Cristo, el religionista y antropólogo Arthur Constance observó: Génesis narra que el hombre fue creado de una manera especial, portando el sello de Dios que los animales no portaron. Según Génesis, también nos dice que lo perdió. O sea, perdió la imagen de Dios. Fue borrada la imagen de Dios. Pero entonces, ¿por qué el Señor prohíbe matar? Si fue borrado, si fue ya extinguido la imagen de Dios, el sello de Dios. El antropólogo Arthur Constance observó: Génesis narra que el hombre fue creado de una manera especial, portando el sello de Dios, portando el sello de Dios, que los animales no portaban. Hace referencia al lenguaje de Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Solamente a Adán y Eva, así como estos escritores quieren que creamos, o hace referencia a la humanidad en general. La Biblia revela que el hombre todavía porta la imagen de Dios después de la caída. Ahí tenemos Génesis 9:6, donde declara: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Según este pasaje, el hombre caído todavía porta la imagen de Dios, el sello de Dios. Por esta razón, Cristo Jesús vino a morir. Por esta razón, Cristo tuvo que sacrificarse. Y por esta razón, hasta el día de hoy, el Señor está llamando a cada uno. Por esta razón, para que el sello de Dios, para que la imagen de Dios permanezca para ir a la eternidad, Cristo murió. En Génesis capítulo 8, verso 21, aunque
evaluación de Dios en cuanto a la humanidad es correcta. Se prohíbe el homicidio porque el hombre es creado a la imagen de Dios, es decir, él todavía porta esa imagen. Nosotros tenemos esa imagen. A pesar de que la primera pareja cayeron. Y por esta razón, Cristo Jesús tuvo que venir acá a la tierra. Primeramente para dar su ejemplo. Para dar su verdad a la humanidad. Para rescatar al hombre perdido. Así, mis hermanos, en el Nuevo Testamento se puede leer que Santiago escribió, pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahí tienen, hermanos. No sé si están captando. ¿Qué dijo Santiago? Con ella bendecimos a Dios y Padre. O sea, con la lengua. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, no fue borrada la imagen de Dios. No fue borrado el sello de Dios. Todavía permanece, aún en nuestra vida, en nuestro tiempo. Por eso podemos bendecir a Dios y Padre. Y con la misma lengua maldecir a los hombres, a nuestros semejantes, que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3, 8 al 9. Si no fuera así, entonces Santiago no hubiese escrito de esta manera. No hubiera dicho esas cosas. Aunque el pecado es destructivo para el hombre y repulsivo para Dios, la Biblia no enseña que la entrada del pecado al mundo destruyó la imagen de Dios. No enseña. El hombre actúa todavía, está hecho a la imagen de Dios. El hombre actual todavía está hecho y conserva la imagen de Dios. Debería causarnos sobrecogimiento y humildad el hecho que todos los hombres posean características inherentes que asemeja a Dios y le diferencien de la creación inferior. Somos diferentes a las criaturas inferiores. ¿Cuáles son esas criaturas? Los animales. Bueno, mis hermanos y hermanas, espero que este pequeño análisis les haya servido para tener cuidado de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que actuamos. Muchas personas no creen en Dios, no creen que somos semejantes a Dios, no creen en Cristo Jesús, no aceptan su invitación amorosa y misericordiosa y no aceptan que con su sangre
hemos sido comprados. Por hoy, les agradezco y que el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermanos y hermanas de la plataforma. Que el Señor les bendiga. Damos gracias por el estudio en esta noche. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a abrir nuestros diarios en el número 314. El número 314. Luego de este himno vamos a terminar la reunión en esta noche.